Video número 3, acerca de batería infantil y un ejemplo concreto de cómo se construye un test psicométrico para nuestros alumnos de la Cátedra 2 de Técnicas Psicométricas Facultad de Psicología UBA. En el video número 1 habíamos visto la EDI y su relación con las tareas de diagnóstico, porque se trata de un instrumento de diagnóstico. En el video número 2 habíamos visto la SNN-UBA y las tareas de screening y las características de los instrumentos de screening, tal como es el SNN, más algunas cuestiones básicas que tenemos que recordar sobre el desarrollo neuropsicológico infantil. Recordemos que ese desarrollo está revisado en la EDI desde el punto de vista de los hitos de cuándo acontecieron, si en las edades esperadas, según el entorno de socialización o no, y el SNN mira ese proceso madurativo como un todo sin distinguir la multiplicidad de funciones que se pueden distinguir al interior de esas destrezas que vamos adquiriendo los seres humanos en nuestra maduración neuropsicológica. No vamos a tratar todas en esta batería, sino que las tratamos de manera evolutiva en la EDI, de manera general en la CNN, y nos centramos en dos de ellas en los test que siguen, el DFH y el test de Bender. Vamos al test de Bender. El test gestáltico visomotor de Loretta Bender, por eso lo solemos llamar Bender, por el apellido, mejor dicho, de su autora, es un test bastante antiguo en cuanto a época, pero que ha sido estudiado recientemente por nuestra cátedra, para la cual, o por parte de la cual se han elaborado nuevos baremos en el año 2010 y además se han renovado los estudios psicométricos sobre este instrumento, porque justamente es un instrumento muy utilizado en la clínica, pero especialmente en ámbitos de evaluación psicoeducativa. ¿Por qué se lo llama visomotor? Porque evalúa la madurez visomotriz, en tanto la capacidad de un niño, capacidad creciente, por eso madurez va de menos a más, crece con la edad durante la infancia, en tanto capacidad para percibir una configuración gestáltica, hacer un análisis y síntesis de sus partes y de esa configuración y reproducir esa gestalt mediante una acción motriz en un dibujo de copia. Recordemos que no es de memoria, el estímulo está presente todo el tiempo, como una configuración gestáltica reconocible acorde con la tarjeta estímulo de donde se copia esa configuración gestáltica. Cuando hablamos de madurez visomotriz en términos generales, no nos estamos refiriendo a este aspecto de la madurez visomotriz, porque nosotros hacemos tareas visomotrices, por ejemplo, también cuando manejamos, por ejemplo, también cuando enhebramos una aguja, por ejemplo, también cuando usamos un mouse, como lo estoy haciendo aquí. Nosotros, cuando nos referimos a esta porción de madurez visomotriz, que es la madurez visomotriz que se evalúa con el test de Bender, estamos hablando de esta capacidad para percibir gestalts y reproducir esas gestalts de un modo reconocible. ¿Cuándo esto tiene importancia? Cuando nosotros entramos en la edad escolar o en la última etapa del jardín de infantes y primeros años de la escolaridad primaria, porque es entonces en donde se nos empieza a entrenar para el aprendizaje de la lectoescritura. Y es en este momento en donde esta capacidad adquiere cierto nivel de maduración como para que nosotros aprendamos a reconocer gestalts y podamos copiar configuraciones gestálticas de cierta complejidad, y esto sucede de manera creciente entre los 4 y los 6 años y sigue creciendo aproximadamente hasta los 10 años, donde en nuestra sociedad al menos se estanca y llega al punto de que ya no hay errores. Es decir, que es esperable que en este test haya errores. Este es un test diferente. Aquí contamos los errores, ¿sí? Buscamos errores. Y estos errores disminuyen con la edad. A mayor edad debería haber menor cantidad de errores. Y las gestalts deberían llegar a ser copiadas de manera perfecta.
¿De dónde salen estas gestalts? Salen de las figuras gestálticas que utilizaba Wertheimer para probar las leyes de la Gestalt. Recuerden que algunas de sus leyes generales, las dos más importantes, son la de la buena forma. Nosotros acá vemos un círculo, aunque no hay un círculo, tendemos a darle una buena forma a los estímulos que percibimos. Y luego la de la configuración, en donde el todo es más que la suma de las partes. Después tenemos figura fondo, etcétera, pero aquí en este test nos interesan más que nada estas dos. Bender retoma estas tarjetas porque considera que estas tarjetas pueden homologarse en complejidad a las letras y a las palabras que debemos aprender a interpretar visualmente y a reproducir mediante acciones motrices al aprender a leer y escribir. Es entonces que los errores que podemos esperar que aparezcan cuando estamos evaluando madurez visomotriz en el test de Bender son errores de 4 tipos. El error de rotación, es decir, una rotación de 45 grados o más en la copia, que por ejemplo la podemos ver fuera del test en tareas escolares en lo que es la escritura en espejo, que es muy común en niños pequeños, y si bien muchas veces los docentes o los padres se asustan mucho porque aparezca esta escritura en espejo, en muchos chicos es muy común y no es algo por lo que haya que preocuparse cuando el niño todavía es pequeño, justamente porque su maduración visomotriz está inmadura. La rotación entonces es el primero de los errores. El segundo tipo de error es el error de distorsión de la forma, es decir, cambiarle la forma a la Gestalt de modo tal que esa Gestalt deja de ser reconocible respecto de la Gestalt del que podemos percibir en el estímulo, en la tarjeta estímulo. En este caso no tenemos demasiadas distorsiones de la forma o de la Gestalt, ¿sí? Pero, por ejemplo, una distorsión gestáltica muy importante podría estar dada porque en lugar de copiar un círculo y algo muy parecido a un rombo, copiáramos, por ejemplo, dos óvalos, ¿sí? Ahí tendríamos una distorsión de la Gestalt muy importante porque se estarían eliminando los ángulos. Esto también sucede, es un error común en los niños pequeños y debería empezar a desaparecer con la edad justamente por acción de la maduración visomotriz, que es una de las funciones de la maduración neuropsicológica en general. El tercer tipo de error es el error de integración, que se da cuando la figura implica la integración de dos gestalts, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una gestalt y otra gestalt, ¿sí? Si, por ejemplo, esta curva penetrara, ¿sí?, en esta primera gestalt que tenemos aquí, que es como un cuadrado al que le falta un lado, o estuviera muy separada, tendríamos un error de desintegración de la gestalt. En este caso no lo tenemos porque justamente son adyacentes. Pero en niños más pequeños, este error sería razonable y aparecería, ¿sí? Ejemplos, por ejemplo, de desintegración de la Gestalt los vemos en la escritura cuando nosotros no podemos conectar, por ejemplo, dos letras como la B larga y la A. Y nos cuesta mucho, o por ejemplo algo más complejo todavía, la B larga, la R y la A para escribir la sílaba bra. Es mucho más complicado escribir bra que escribir ba. Seguro que muchísimos de ustedes, aprendiendo a escribir en cursiva, recuerdan que ba les debe haber sido mucho más fácil que bra, porque eso implica la integración de gestalts, de tres gestalts mucho más complejas. Volviendo al error anterior, del cual no dije un ejemplo, una distorsión de la forma, digamos, que nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, en una omisión de ángulos, en algunos de los casos, aquí tenemos una, por ejemplo, a este hexágono le falta este ángulo de aquí, ¿sí? En la escritura lo podemos ver cuando nosotros, por ejemplo, en lugar de dibujar una A en letra cursiva, dibujamos una O en letra cursiva. Las dos configuraciones empiezan igual, pero terminan distinto. Y entonces, si estamos alterando esa gestalt, estamos alterando el sentido de lo que estamos comunicando. Estos errores
deberían ir disminuyendo hasta desaparecer con la edad. Y el último error es el error de perseveración, en donde, por ejemplo, hacemos muchos más puntitos de los que están en el estímulo, donde, por ejemplo, reproducimos muchas más curvas de las que están presentes en el estímulo, porque tiene que ver este error de perseveración con la dificultad que tenemos cuando nuestro sistema nervioso central todavía está inmaduro para inhibir el impulso nervioso en determinado momento. Entonces seguimos haciendo puntitos o curvas aun cuando tengamos la intención de detenernos, porque todavía no estamos maduros para detener ese impulso nervioso. Pues entonces, estos 4 errores de los que hablábamos recién, que son el de rotación, distorsión de la forma, integración y perseveración, deberían tender a disminuir con la edad y a desaparecer de manera definitiva. En nuestra población, aproximadamente entre los 9 y los 11 años. Esa es la madurez visomotriz que mide el Bender y está conectada, ¿sí?, con cuestiones en relación a la capacidad para reproducir gestalts visuales o percibidas visualmente de modo gráfico. Muchas gracias y volvemos con el video número 4 para examinar qué otra información nos da este test.